memoria de quienes tenemos un archivo, la memoria nos llevó a 1994. Este periodista, Fernando Galván, entrevistó en aquel momento a los padres del soldado Carrasco, que fue precisamente el conscripto que fallece en una unidad militar y que pone fin al servicio militar obligatorio durante la presidencia de Carlos Menem. Pero inmediatamente, de pasado lo del crimen del soldado Carrasco en marzo de 1994 en una unidad del ejército, nacen debates parlamentarios y proyectos de ley de un servicio militar voluntario que luego dará lugar a la actual ley 24.429. Muchos proyectos se presentaron, del justicialismo, de los radicales, de la Unión Cívica Radical. Miguel Ángel Toma, en aquel momento PJ Capital, era uno de los diputados justicialistas juntos con Carlos Romero de La Rioja, con Jorge Másquin de La Pampa, con Marcela Durrié de Buenos Aires, con Oscar Lamberto de Santa Fe, con Camaño de Buenos Aires, con D'Alessandro de Córdoba, con Daúd de Entre Ríos, con Jorge Argüello en aquel entonces de la Capital Federal, que eran cofirmantes, con Carlos Soria de Río Negro, del proyecto o de uno de los tantos proyectos que da lugar al servicio militar voluntario. Miguel Ángel Toma, gracias por atendernos esta mañana. Bienvenido a Interrogantes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un abrazo por la Miguel atención. Ángel. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí lo estamos escuchando. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, buen día. Anoche, no sé si le pasó, pero inmediatamente de que lo escuchaba Adorni ayer al mediodía, dije, pero ¿cuántos actores de aquel momento hoy deben estar diciendo, pero esto ya existía, esto lo debatimos? Además, entiendo yo, en aquel momento no había menos de 6 o 7 proyectos de ley, ¿o me equivoco? No, tal cual, es así. Yo recuerdo, yo era presidente en aquel momento de la Comisión de Defensa Nacional. Uh-huh. Y era justamente la comisión que tenía que debatir este tipo de leyes, ¿no? De darle el dictamen pertinente. Sí. Había una serie de proyectos presentados, como bien dijo usted, Fernando, y resulta que, bueno, había bastante reticencia desde el Poder Ejecutivo de avanzar en este proyecto. Uh-huh. Evidentemente, lo que facilitó que pudiéramos tratar todos los proyectos que estaban presentados fue la muerte del soldado Carrasco. Exacto. Bien, avanzamos entonces en esa línea. Y resulta, esto es muy importante marcarlo, Uh-huh. que estábamos ya debatiendo esos documentos, esas distintas alternativas, y Domingo Cavallo, Uh-huh. en una reunión de gabinete, le propone al Ejecutivo, al presidente Carlos Menem, sacar por decreto una nueva regulación del servicio militar. Uh-huh. Es decir, toma de alguna manera el documento, el que usted acaba de señalar, el que era firmado por Carlos Soria, Oscar Lamberto, Uh-huh. por mí, etcétera, así, el proyecto del partido del peronismo, ¿no? Exacto, sí. De la Cámara, del peronismo renovador en Uh-huh. aquel momento, y lo convierten en decreto. Con lo cual, claro, el decreto no tiene la misma fuerza que una ley, ¿sí? Uh-huh. Pero frente a la posibilidad generada por la muerte del soldado Carrasco y por la actitud del Poder Ejecutivo, ahí sí se destraba la posibilidad de convertir los proyectos en ley. Y efectivamente, muy poquito después de que se conociera el proyecto, convertimos en ley Uh-huh. ese texto. Ahora bien, dicho esto, este fue el origen de la cuestión. Sí. Desde esa época tenemos el servicio militar Uh-huh. voluntario y desaparece la obligatoriedad. Es más, voy a darles un detalle, Fernando. Uh-huh. En aquel momento incluso nosotros barajábamos una posibilidad doble. Sí. Es decir, un servicio militar voluntario con la siguiente característica. Se inscribía la cantidad de voluntarios que querían ingresar al servicio militar, y si faltaba un número
para cumplir o cubrir la totalidad de las necesidades de enrolamiento para cumplir el servicio militar, entonces esa proporción más chiquita se convocaba obligatoriamente, Sí. se sorteaba y se cumplía la totalidad del cupo necesario. Bueno, finalmente optamos por la primera Ujú. posibilidad y decidimos hacerlo todo por la vía de del Vol. voluntariado. Ujú. Ahora, ¿qué ocurrió? Vimos años después y progresivamente que no necesariamente se cubría el cupo necesario, el cupo que se requería Ujú. de voluntarios. Me da la sensación de que lo que ha hecho el gobierno ahora, que ha aumentado digamos, la La distancia edad, sí. o la edad exactamente entre el mínimo y el máximo, Ujú. con lo cual lo que facilita es la incorporación de mayor cantidad de gente. Y obviamente esto es una necesidad, Fernando, Ujú. porque empezamos a ver que las Fuerzas Armadas comienzan a tener un rol más amplio. Sí. El operativo Roca es Ujú. el ejemplo más claro de eso. Obviamente, así como en el año 94 hicimos la ley del servicio militar voluntario, se va a necesitar, a partir de esto que estamos conversando, también modificar las leyes de defensa, ¿no? Y de Claro. seguridad Ujú. interior. Ujú. Es decir, hay que volver a armar un paquete que contenga todas estas leyes y las actualice. Ujú. Porque así como se requiere mayor cantidad de soldados, por lo que acabamos de señalar, también hay que darle, tanto a los soldados como oficiales y suboficiales, la certeza de que si van a cubrir objetivos en la frontera Ujú. y van a tener que enfrentarse a nuevas amenazas, como pueden ser el narcotráfico, las sucesivas y masivas ingresos de personas, ¿no? Ujú. Como ha ocurrido con el caso de venezolanos, pero que puede ocurrir mucho más gravemente ahora con la situación que hay en Bolivia, una situación Claro. explosiva y que puede marcar el riesgo del ingreso masivo frente a situaciones de conflicto en ese país. Ujú. Bueno, hay que darle la certeza a través de leyes, ¿m?, que les den la posibilidad de actuar en esas nuevas funciones con la certeza de que el día de mañana no van a ser investigados o sancionados penalmente, ¿no? Claro, Como ocurrió seguramente. ya Ujú. ya en su momento. Así que, Exacto. pero bueno, y con lo que dijo Adorni ayer, Sí. no agregó nada nuevo, ¿no? Claro. Simplemente amplió Ujú. la edad, está bien, eso no hay Sí. problema, se puede hacer por la vía del decreto reglamentario, Ujú. y también utilizó una de las potestades que le da la ley al Ejecutivo, que es armar una currícula Sí. para la formación y capacitación de quienes ingresan al voluntariado. Bueno, han Ujú. agregado que Sí. además de la formación militar, se le puede dar la formación en algún tipo de actividad que Ujú. les pueda servir para la vida civil el día que dejen Claro. el voluntariado, lo cual nos parece muy bien que se haya hecho, pero Exactamente. no es nada, No es no es nada. ninguna novedad, No. simplemente han utilizado lo que la ley les permite para, bueno, para actualizar, diría yo, Exactamente. este tema. Lo bueno hubiera sido, Miguel Ángel, que Adorni se remitiera en el tiempo y contara cómo en el 94 se logró durante las sesiones este consenso, porque finalmente, y entiendo que fue usted después luego miembro informante en la votación final, cómo se consensúan todos los proyectos que había, cómo se construyó la ley a partir del disenso y a partir de los distintos proyectos que habían, ¿no? Tal cual, Fernando. Usted sabe que es muy importante esto que acaba de señalar, porque todas estas leyes vinculadas a la defensa, la seguridad y la inteligencia, Ujú. todas, la 24429, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley 25.520 de Inteligencia, Ujú. fueron todas productos de un gran consenso. Ujú. Eh, Había muchísimos proyectos, realmente algunos muy buenos, otros con cuestiones que ya excedían incluso el marco de lo razonable. Sí.
Pero aún así sentamos en las comisiones, básicamente en la Comisión de Defensa, porque todos estos temas fueron trabajados en la Comisión de Defensa, yo la presidía en esa época, este, y logramos que, bueno, llegar a entendimientos, ¿no? Y por eso son leyes que han tenido tanta duración en el tiempo, Ujú, ¿no? tal Es cual. decir, ya tiene más de 20 30 años, años. bueno, claro, 30 en este Claro, caso, en este la caso. ley de inteligencia que fue del año 2001, 25 años, ¿no? Ujú. Así que me parece que hubiera sido bueno que Adorni hubiera Mm. hablado de la necesidad de los consensos. Bueno, pero parece que esa palabra en este gobierno no está muy utilizada, Claro, digamos así. son más alumnos de Caballo que con un decreto pretendía hacer lo que ustedes después hicieron ley, ¿no? Sí, y la verdad que es una pena porque la posibilidad de sentar a todos alrededor de una mesa Ujú. y que todos se sientan autores y que han sido contemplados en su trabajo y en sus iniciativas, es una muy buena señal porque crea un clima de comprensión y de camaradería que sirve para resolver a veces conflictos que de otra manera, en lugar de resolverse, se agravan, ¿no? Ujú, exactamente. Yo quería, Miguel Ángel, en medio del debate, para que la gente, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que después terminan comprando todo como nuevo y no saben que hay una Ujú. historia atrás, en ese debate había sentado en la Cámara de Diputados de la Nación a un Héctor Polino de la Unidad Socialista de la Capital Federal, había sentada Sí. también a una Fernández Meijide, y estaba sentado también Luis Nicolás Polo, que era del Modín, ¿no? Que era del levantamiento, reciente levantamiento Cara Pintada, es decir, y cómo, pese a todo, se logra el consenso, ¿no? Sí, sí, había, bueno, en aquel momento, recordemos, era una cámara de excelencia, diría yo, Ujú. por su composición. Es una cámara donde el nivel de los debates era realmente extraordinario. Y además, una cuestión muy interesante, ya que está planteando esto Fernando. Por ejemplo, la ley de defensa nacional, Ujú. que es del año 1988, fue una ley donde el oficialismo era radical Ujú. y la oposición éramos nosotros los peronistas. Y sin embargo, hicimos una ley de defensa que salió por consenso. Horacio Jaunarena, recuerdo, Sí, era el ministro de de Defensa defensa. del doctor Alfonsín, y yo era el vicepresidente de la Comisión de Defensa porque, claro, la presidía el oficialismo. Ujú. Sin embargo, nos pusimos a trabajar y sacamos una ley que todavía tiene vigencia, aunque tenemos obviamente que actualizarla. Ujú. Y cuando tratamos en el 91 la ley de seguridad interior, que era complementaria de la de defensa, Ujú. se habían invertido los papeles. Nosotros éramos los oficialistas. Ujú. Yo era entonces el presidente de la Comisión de Defensa. ¿Quién era el vicepresidente? Horacio Horacio Jaunarena, Jaunari. que a la sazón era el opositor. Claro. Sin embargo, trabajamos con Horacio intensamente y con el resto de los bloques, Ujú. y también sacamos una ley muy importante que fue la Ley de Seguridad Interior. Lo mismo ocurrió en el 94, Ujú. con la de servicio militar obligatorio. Pero mire qué interesante. Ujú. En el 2001 yo era opositor de nuevo, Claro. gobernaba de la Rúa. Ujú. ¿Quién era el secretario de inteligencia de la época? Carlos Becerra, Sí, radical. radical. Ujú. ¿Qué hicimos entre los dos? Y convocando al resto de los partidos con representación parlamentaria. Los convocamos a debatir una ley de inteligencia Ujú. que le diera un marco legal a la actividad, a una actividad que tenía o estaba regulada por infinidad de decretos secretos, bando Ujú. militar, era un escándalo. No había un plexo legal Ujú. que encuadrara esta actividad. Y siendo yo opositor, de nuevo, y Becerra, también Jaunarena, Ujú. en el Congreso eran oficialistas, sacamos la ley de inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando en lugar de confrontar, agredir y plantear el conflicto, uno baja los decibeles, convoca a todo el mundo a una mesa, escucha. Yo sé que esto es una Ujú. tarea trabajosa, Sí, compleja, que requiere muñeca, que requiere cintura, pero salen elementos que crean un clima de trabajo que es altamente positivo para la democracia y es la contracara de las tendencias autoritarias, ¿no? claro. Ujú. Exactamente. Miguel Ángel, quiero aprovechar este tema porque cuando Ujú. hablamos del servicio militar voluntario y de la capacitación, decíamos a la gente que se manda a la frontera. Y quiero unir este tema de inteligencia. Últimamente se habla mucho de inteligencia, pero la inteligencia para espiar periodistas, para escuchar opositores, ¿no? Y usted tocó ahí medio que de pasada una situación. Bolivia, en la frontera justamente con Salta, nosotros compartimos tanto por Aguas Blancas como por Yacuiba, frontera Claro. con Bolivia, está en una situación de tensión. Tienen elecciones en corto plazo, están atravesando una situación difícil en materia de hidrocarburos, en materia de economía también. Digo, ¿el Estado argentino lo tiene como hipótesis de conflicto a una diáspora que se puede producir en Bolivia y a un ingreso masivo de bolivianos a la Argentina? Bueno, justamente ayer, en el marco de la tarea de nuestra fundación, la Fundación Encuentro del Peronismo Republicano, Ujú. estuvimos discutiendo ese problema y hemos hecho un documento al respecto que lo vamos a hacer conocer al Poder Ejecutivo. Lamentablemente no tenemos la certeza de que el gobierno esté consciente y Ujú. actuando en relación a la situación explosiva que hay en Bolivia. Ujú. Es una situación muy, muy grave porque no solamente existe lo que ustedes han señalado con precisión, ¿no? Crisis energética, crisis alimentaria, crisis política. También existe una brutal presencia de los cárteles de la droga. Ujú. Detrás de Evo Morales está el cartel de Sinaloa Sí. y detrás de Arce está el primer comando capital, que es la principal estructura del narcotráfico de Brasil. Ujú. Y otro dato más, existe lo que se llama el Chapare, la zona del Sí. Chapare, que es la zona de la principal producción de droga, que está absolutamente controlada por los narcos, es un estado dentro del estado, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, existen enorme cantidad de fondos, pero también armas en Ujú. manos de estos grupos. En agosto se va a producir la primera vuelta electoral en Sí. Bolivia. Ya existen exclusiones e inhabilitaciones para votar. El caso de Evo Morales se está Sí. planteando su discusión a nivel legal. Se está pensando Evo Morales y los grupos cocaleros están pensando en actitudes violentas para obligar a la renuncia de Arce Ujú. y que asuma Andrónico, Ujú. que permitiría dar una vuelta de página y volver a foja cero y autorizar el ingreso como candidato de Evo Morales. No descartamos el riesgo de fraude, obviamente, Claro. porque ahí ya la justicia es una justicia narco, Ujú. y esto puede generar una acción violenta de estos dos grandes grupos que están armados, que son los grupos de los cárteles, ¿no? Que acabo de Ujú. señalar. Si se produce este escenario que es altamente probable, diría yo, el más probable de todos, Ujú. este, se puede dar un éxodo tan brutal y masivo, donde, según encuestas que se han realizado recientemente, a la población boliviana cuando se le pregunta esto que estamos hablando, Ujú. y le dicen a qué país le gustaría emigrar, ¿no? Más Sí. de 1 millón dice que está dispuesto a emigrar y el 70%, 75% dice la Argentina. Claro. Muy poquitito a Chile, casi nada, y el Ujú. resto a Paraguay. Claro. Muy poco a Perú también. Bueno, Bolivia tiene 5 países fronterizos, Sí. ¿no? Ujú. En ningún caso Brasil, ¿no? Brasil casi no se nombra como posibilidad Ujú. de irse en el caso de un éxodo de esta naturaleza. Consecuentemente, usted lo ha dicho,
Claro, usted lo está viviendo ahí en Claro. persona, usted está ahí en el territorio. Ujú. Bueno, ojalá el gobierno entienda y actúe rápidamente en una frontera, Fernando, que es tan porosa, Tremendamente. claro, que puede ser una situación que si no se actúa a tiempo, y se toman las medidas necesarias, yo no quiero ni pensar si 1 millón de bolivianos por una situación de guerra civil Ujú. ingresan de golpe en la Argentina, el impacto social, económico y Ujú. político que puede tener esto. Ojalá el gobierno escuche todo lo que nosotros estamos planteando como riesgo, ¿no? Claro. Sí, bueno, si están utilizando el sistema de inteligencia para escuchar, seguramente que nos están escuchando, digo, ¿no? No, el sistema de inteligencia hoy está absolutamente diezmado, ¿no? Ujú. Bueno, ahí no le puedo echar la culpa a este gobierno. El kirchnerismo ha dejado Sí. una estructura de inteligencia vacía, Ujú. destruida, porque bueno, fue una decisión política de ellos destruirla, ¿no? Tal cual. Y reconstruirla, Fernando, lleva mucho tiempo y mucho dinero. Así que bueno, estamos, le diría, en una situación de inermidad y ahí ya no le puedo echar la culpa a este gobierno, ¿no? Están intentando hacerlo, Sí. lo que evidentemente genera, bueno, que no se tenga la conciencia integral Ujú. de amenazas como esta de la que estamos charlando ahora, ¿no? Exactamente. Yo le voy a agradecer, Miguel Ángel, que nos hagan llegar vía Analía, nuestra productora, que ayer trabajó incansablemente para conseguirlo, el documento, que nos interesa por esto, porque nosotros desde Salta advertimos, acá se hizo un alambrado de 200 metros en la frontera, pensando que con el alambrado vamos a controlar el No. contrabando, ¿no? Y advertimos que hay otras cuestiones, y advertimos esto, miramos, nosotros que somos periodistas, advertimos, che, la situación en Bolivia está fea, y en cualquier momento cruzan el río, porque lo único que tienen que hacer es subirse una chalana y Claro, cruzar el río, no hay otra más. no hay otra cosa, no, por eso digo, hay que colocar, es muy complicada esta situación, sí, dígale a Analía con todo gusto, yo le reenvío Ujú. el documento, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Un Exact- trabajo muy detallado. Ujú, exactamente. Miguel Ángel, y en medio de la charla también dijo, ese congreso era un congreso de excelencia. ¿Qué nos Mm. pasó después del 99? No, y bueno, nos pasó y bueno, que el deterioro, a ver, el kirchnerismo provocó un deterioro cultural tan profundo Ujú. que eso se ha verificado en todas las instituciones de la vida nacional, ¿no? Ujú. Si usted observa el gobierno hoy y mira la composición de sus cuadros, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con el gobierno, por ejemplo, de la década del 90. Ujú. ¿No? No estoy hablando del Ejecutivo, ¿no? Sí. Salvo algunas figuras, Guillermo Franco, Ujú. etcétera. Bueno, la verdad deja mucho que desear. No digo que son malas personas, cuidado, no Ujú. estoy poniéndome en ese lugar. Digo que hay un déficit muy grande de gestión. Ujú. Este, Cuando vamos al legislativo, bueno, ahí ya es de terror. Claro. Este, sí, es de terror. Yo cuando veo que la discusión dentro de incluso de la libertad avanza se termina convirtiendo eh, en una, en una especie de carnaval porque se tiran agua Ujú. entre las diputadas, entre Lilia Lemoine, creo, y Pagano, no sé. Sí. Uno dice, por Dios, Ujú. ¿qué estamos viendo? ¿No? Yo recuerdo los debates de aquella época donde Claro. Baglini era radical, nosotros Sí. teníamos a Cafiero, Sí, a sí. Bordón, a Lamberto, a Diego Guelar. Eh. Manzano era el presidente del bloque. Ujú. Estaba Álvaro Alzogaray sentado en las bancas, Oscar Allende. Sí. Eh. Pugliese era en el alfonsinismo el presidente de la Cámara, Ujú. Pierri y Camaño fueron los presidentes de la Cámara del peronismo. Eran unos debates, pero de un nivel extraordinario. Había mucha enjundia, mucha pasión, pero también mucho contenido y mucho Ujú. fundamento. Hoy es una pelea, como dijo alguna vez Aníbal Fernández, de alta peluquería.
La, Sí. la doctora Carrió, la doctora Carrió el otro día dijo una frase que me hizo reír mucho, que es triste de alguna manera, Sí. es tragicómica, Ujú. pero muy realista, ¿no? Dijo, miren, en la época que yo era diputada, dijo Carrió, los gatos estaban en los bares, ahora están sentados en las bancas. Claro. Carrió lo dijo, ¿eh? Yo lo Carrió. único que hago Eh, es transcribirlo. No maten el mensajero después. Tengan en cuenta este No, dato. no lo dijo Carrió, que quede claro. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Al contrario, un Un gusto, gusto, Fernando. ¿eh?